Yo sí quiero, digamos, mencionar y tomar en cuenta los últimos pronunciamientos del COE, porque ayer se emitieron nuevas resoluciones, ¿no? Que tienen que ver con precisamente el COVID. Algunas de estas disposiciones entrarán en vigencia desde este 18 de febrero, tengo que algunas otras desde el lunes 21. Este jueves el Comité de Operaciones de Emergencia tomó varias decisiones de acuerdo a la situación epidemiológica que enfrenta el país. La ministra de Salud, Jimena Garzón, a quien le hemos pedido en incontables ocasiones, le hemos invitado que esté aquí en nuestro espacio para conversar. Lamentablemente ni ella ni su equipo de comunicación se han mostrado abiertos a la posibilidad de que esté acá, lo cual es lamentable porque, digamos, yo no gano nada entrevistándole a la ministra o cualquier otro personaje. El tema es que ustedes necesitan escuchar a las autoridades, no solo yo, son ustedes. Pero bueno, señaló la ministra de Salud que el número de contagiados con la enfermedad ha ido bajando en las últimas semanas. En 15 días se ha registrado una disminución del 50% en confirmados y similar porcentaje en el caso de fallecidos. De acuerdo a la ministra, la vacunación fue un factor determinante para la situación. Han bajado el porcentaje de ocupación en los últimos días y al mismo tiempo la incidencia de casos confirmados en el país. Ante esta situación, el COE tomó las siguientes resoluciones: medidas de bioseguridad, uso de mascarilla en espacios cerrados, transporte público y espacios abiertos. Les decía, hay que seguir usando la mascarilla, al menos hasta que nos den otra indicación. Y yo creo que, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en el Asia ya el uso de la mascarilla venía desde antes del COVID. Eh, yo me imagino que habrán igual ciudadanos que optarán por seguir utilizando la mascarilla, incluso para evitar contagios de influenza o de gripes estacionarias, ¿no? Ya es cuestión de prevención también y del cuidado que cada uno quiera darle a su salud, y están en el absoluto derecho. A mí, por el tema de los lentes, ¿no? de las gafas, me genera un cierto malestar la utilización de la mascarilla, ¿no es cierto? Me imagino que a ustedes también les debe pasar lo mismo, a quienes usan como el Javi, por ejemplo, también anteojos, ¿no? Nos pasa eso, pero claro, tengo que estar ahí, ponte y saca, ¿no? Entonces, pero indudablemente sabemos que es imprescindible en estos momentos el uso de la mascarilla. Probablemente después, y yo les digo, habrá ciudadanos que dirán, yo no me importa si es que las autoridades dicen que ya no es necesario el uso de la mascarilla, yo particularmente la voy a seguir usando. Habrán, y que lo hagan, bien, cuestión de cada uno, ¿no? Y del cuidado que le demos a nuestra salud. Presentación de certificado de vacunación con código QR o carné para ingreso, actividades no esenciales y transporte. Eh, Sobre esto, a ver, yo tengo ahí una observación y tiene que ver mucho con ya el establecimiento, el lugar al que vamos. Es como, a ver, el carnet, ya bueno. Ahí hay un código QR, está el número de cédula, está el nombre y el apellido. Deberían pedir también la cédula, no solo el carnet. Cédula y carnet para ver si es que en realidad usted, portador de ese carnet, es, digamos, la persona que señala ese documento, ¿no? Carnet y cédula. En algunos espacios sí son súper rigurosos con este tema, en otros no tanto, es así como que, ya, siga, bueno. Mantener espacios ventilados y facilitar el distanciamiento físico, eso es fundamental. Lavado frecuente de manos o uso de alcohol o gel. Protocolo de bioseguridad y aforo del Ministerio de Educación y Cenecit para establecimientos educativos respectivamente. Trabajo presencial manteniendo medidas de bioseguridad y certificado de vacunación en entidades públicas y privadas. Se elimina la obligatoriedad de medición de temperatura corporal previo al ingreso en lugares de atención al público. Eso sí me llamaba la atención poderosamente. Hasta ayer, a un lugar que ingresé, me tomaron la temperatura, ¿no? Y, digamos, y ya termina siendo como raro también, porque con las últimas variantes la temperatura no era pues precisamente uno de los síntomas que reflejaba la enfermedad. Pero bueno. En los aforos y espacios públicos también hay cambios. 80% de aforo en actividades esenciales, mercados, entidades financieras, servicios públicos. 80% de aforo interno y 100% en exteriores, en actividades no esenciales, restaurantes, cines, circos, teatros, sin venta y consumo de alimentos y bebidas, gimnasios y balnearios. Esto es, digamos, interesante, sobre todo por lo relacionado con la reactivación económica. Si hablamos de estos giros, ¿no? Restaurantes, cines,
teatros, etcétera, gimnasios. 60% de aforo interno y 75% en exteriores en actividades no esenciales como bares, karaokes, discotecas, centros de tolerancia y similares. 100% de aforo en actividades al aire libre, playas, parques y espacios abiertos. Actividades masivas sujetas a recomendación del COE. Estadios, 60%. Conciertos en espacios abiertos, 75%. Transporte público, todos sentados. Y ahí habrá que ver también, si es que se ponen un poco más rigurosos con el tema de los controles, los agentes de tránsito, ¿no? Exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales del Ecuador en función de sus competencias de emitir la normativa correspondiente a fin de dar cumplimiento a las medidas de salud pública conforme a los lineamientos de aforo para atención de las actividades que se desarrollen a partir del lunes 21 de febrero a las 0 horas. Disponer que se reforme la guía y plan general para el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales presenciales. En materia de educación, el Ministerio continuará con aprobación de nuevos planes institucionales de continuidad educativa. En el régimen Costa Galápagos, hasta finalizar el año lectivo 21-22, la asistencia personal de estudiantes se llevará a cabo de forma voluntaria con aforo máximo de 2.25 por metro cuadrado por persona en todos los grados y cursos. Las instituciones podrán dividir a los estudiantes por grupos u horarios diferenciados cuando un grado o curso haya superado el 85% de sus estudiantes vacunados con 2 dosis. La institución educativa podrá, en acuerdo con las familias, tener asistencia presencial de todos los estudiantes en ese grado o curso. En el régimen Sierra y Amazonía será la aprobación de nuevos planes institucionales de continuidad educativa hasta febrero del 22. Asistirán de manera presencial todos los estudiantes en todos los niveles educativos, respetando el uso de la mascarilla, lavado y desinfección de manos. Solamente los estudiantes de educación inicial, básica, elemental y básica media de zonas urbanas asistirán voluntariamente a la presencialidad en aforos máximos de 2.25 metros cuadrados por persona hasta el viernes 11 de marzo. A partir del lunes 14 de marzo, todas las instituciones del régimen se acogerán a la asistencia presencial de todos los estudiantes. Se determinará cuando sea pertinente implementar planes de contingencia en instituciones educativas seleccionadas, disponer un aforo del 100% en instituciones de educación superior conforme a las medidas de bioseguridad establecidas en la política pública para el retorno seguro a la educación superior de la CENESID desde el 21 de febrero del 22 a las 0 horas. Sobre la reapertura de fronteras, la apertura inmediata por los pasos fronterizos de Huaquillas y Macará para el ingreso y salida de vehículos de todas las modalidades de transporte, así como de flujos peatonales, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y los requisitos de ingreso establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. El horario autorizado para el cruce de fronteras será las 24 horas para el transporte de mercadería y de 8 de la mañana a 17 horas para el resto de transporte y flujos peatonales. La evaluación de los impactos generados por estas resoluciones se las llevará a cabo en 30 días después, al inicio de la aplicación de las mismas. La disposición entrará en vigencia a partir del viernes 18 de febrero a las 9 horas. En el deporte se dispuso aforo sugerido el 60% para el partido entre Barcelona Sporting Club y el Universitario de Perú por la Copa Libertadores, a desarrollarse el 23 de febrero del 22. Estas las últimas medidas adoptadas por el COE, así que mucha atención con respecto de las mismas, ¿no? 7:16, ahora sí, profe, cuéntenos qué temas nos propone para esta mañana. Con la reducción de plazos, la Asamblea Nacional aprueba ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Punto Noticias. Con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Proyecto que sufrió al menos 3 modificaciones para ser aprobado en cuanto a los plazos para la interrupción de este proceso. El documento definitivo establece que las mujeres mayores de 18 años podrán interrumpir el embarazo en casos de violación hasta la semana 12. Mientras que para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad será hasta la semana 18. En el caso de mujeres con discapacidad, el texto definitivo indica que se observará y cumplirán las mejores prácticas médicas. La aprobación del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación genera reacciones diversas en grupos pro vida y colectivos feministas. Sinchi Gómez, miembro del colectivo Trenzando Feminismos, dijo que la Asamblea les falla a las mujeres del Ecuador ya que entrega una ley incompleta.
La postura del colectivo dijo además que se mantendrán en pie de lucha hasta tener realmente una ley justa y reparadora. No descartan movilizarse hacia las calles, poner una demanda de incumplimiento a la Asamblea Nacional y acogerse a una estrategia jurídica para hacer que se reforme la norma. Una vez aprobado este informe, el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para presentar sus observaciones o disponer su publicación en el registro oficial. Previamente, el presidente de la República anticipó la decisión de vetar este proyecto. En el segmento Pichincho Opina, comenta Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 18 minutos. Gracias, profe. Tema polémico. Como les decía ayer, tema polémico. Ayer tampoco escapó la polémica porque hubo dos votaciones. Una fallida en donde apenas se alcanzaron 66 votos. Y después, cuando se llevó a cabo una serie de cambios, de modificaciones por parte de la ponente del proyecto de ley, la señora Joana Moreira, para modificar el tema de la temporalidad, finalmente consiguieron los votos necesarios para la aprobación, que fueron finalmente 75, ¿no? En este caso, como ocurre con normas de este tipo, se necesita mayoría absoluta, es decir, 70 votos, la mitad más uno de la composición total del pleno de la Asamblea, 70 votos. A mí me deja un sabor agridulce, porque me parece que, y yo coincido plenamente con lo que nos decía ayer en el tramo final de la entrevista el doctor Gonzalo Muñoz, de que tal y como estaban las cosas, y fíjense que no se equivocó, por cómo la Asamblea, esta Asamblea en particular, manejó el trámite y el debate en torno al tema interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, por los disparates y las barbaridades que escuchamos durante los debates. Ustedes recordarán que hubo una legisladora del Partido Social Cristiano que dijo que a las niñas les hacen abortar con cloruro de sodio, con sal. Y esa misma legisladora manifestaba que lo mejor sería facilitarles o darles acceso a métodos anticonceptivos. O sea, una niña que tiene 10, 11 años, darle un anticonceptivo diciéndole que te van a violar, entonces usa el anticonceptivo. O sea, esas cosas de verdad que a uno le hacen perder la capacidad de asombro. El problema es que esos discursos y esos relatos no los dice un ciudadano cualquiera, los dice un legislador, un representante de la sociedad ecuatoriana, elegido además por votación popular. Entonces, como estaban dadas las condiciones y para el resultado que finalmente se obtuvo, daría la impresión de que sí, de que era mejor de que no haya ninguna ley que salga de la Asamblea, y que las víctimas más bien se sentían blindadas y protegidas por la sentencia de la Corte Constitucional que fue emitida en abril del 2021. Entonces yo sí suscribo y coincido plenamente con el criterio del abogado que estuvo ayer con nosotros, ¿no? Con respecto de que hubiese sido mejor que no haya ninguna aprobación de ley, sino que las víctimas queden con la sentencia de la Corte Constitucional. Porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no con el tema de la interrupción de un embarazo en casos de acá no es que, y ahí también quiero citar lo que nos decía ayer nuestra primera invitada, la señora Rosa López. Esto no es que a partir de la aprobación de una ley, y ojo, ahí también hay que conversar sobre algo en particular, pero no es que a partir de la aprobación de esa ley, de aquí todas las niñas o todas las mujeres están obligadas a abortar, que es un tema voluntario. El título de la ley lo dice, proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Además es en casos de violación, no es que usted mañana resulta embarazada accidentalmente y va y se practica un aborto, no, porque es en casos de violación. El tema es que además no es que es ley. A ver, ayer la asamblea aprueba el proyecto de ley y de aquí, como bien decía en el tramo final de la nota que daba lectura el profe, este documento pasa a manos del Ejecutivo y en su condición de colegislador, el presidente Lasso
tendrá la facultad y la posibilidad de objetar o de vetar, ya sea parcial o totalmente, este proyecto de ley en un plazo de 30 días. Entonces, en más o menos 30 días, a mediados de marzo, como conoceremos probablemente, puede ser antes también, cuál es la respuesta del Ejecutivo con respecto de este tema en particular, sobre todo tomando en cuenta de que ya hubo un pronunciamiento previo por parte del presidente Lasso. Y ahí yo quiero recordarles a ustedes que cuando la Corte Constitucional en abril del año pasado emite la sentencia, Lasso ya había sido elegido presidente del Ecuador. No se había posesionado, pero ya había sido reconocido como presidente electo de este país. Y en su condición de presidente electo, Guillermo Lasso emite un comunicado al país diciendo que él es respetuoso de las actuaciones de las demás funciones y organismos del Estado, y que él era respetuoso del pronunciamiento que sobre el tema aborto en casos de violación de forma particular había hecho la Corte Constitucional. Lo cual a una gran mayoría de ciudadanos, entre los cuales yo me incluyo, nos sorprendió. Yo me sorprendí de esa carta porque conocíamos cuál era la postura, cuál es la postura del presidente Lasso, de su esposa, de su entorno, porque sabemos que tiene una visión bastante conservadora cuando se trata de temas que no dejan de ser polémicos como este, ¿no es cierto? Pero ahora el presidente, fíjense, a pesar de haber sacado ese comunicado diciendo que él era respetuoso del pronunciamiento de los organismos como la Corte Constitucional y que él iba a defender la independencia de esas funciones, de estos organismos, y ha anticipado en un par de entrevistas que él iba a vetar la ley que salga de la Asamblea sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, hay que estar pendientes de eso, porque como les digo, mientras no tengamos claro cuál va a ser el pronunciamiento del presidente en su condición de colegislador, en este caso en particular, lo que se aprobó ayer todavía no es ley, no ha sido publicado en el registro oficial, y será publicado en el registro oficial una vez que la Asamblea reciba la respuesta del presidente. Como les decía, el presidente puede vetar u objetar de forma parcial o total el texto que fue aprobado ayer por parte de la Asamblea. Y si es que hay, por ejemplo, un veto parcial en cuanto a la temporalidad, es decir, que el presidente opte por ejemplo, reducir el número de semanas para que se pueda practicar un aborto en casos de violación, porque no creo que lo vaya a aumentar el tiempo. Y de paso, sobre esto decirles que esta suerte de regateo, como lo ha titulado uno de los periódicos nacionales, El Comercio en particular, dice: Asamblea reconoce que regateó para aprobar aborto por violación. Eso de las 12 semanas, de las 18 semanas, cuando el pedido, el exhorto y la exigencia de la Corte Constitucional a la Asamblea es que fijen la temporalidad de acuerdo a parámetros internacionales y técnicos. Pero acá parecería que esto estaba como sujetándose a las condiciones y a la visión de determinados legisladores, que finalmente fueron los que terminaron poniendo los 9 votos adicionales el día de ayer. Entonces ese regateo corresponde a un criterio técnico, a los parámetros internacionales que mencionaba la Corte Constitucional, o lo que estaban haciendo era ajustando el texto de la ley para conseguir los votos. Entonces, si es que el presidente veta parcialmente, la Asamblea, para ratificarse en los textos que aprobaron ayer, necesita ya no de una mayoría absoluta, sino necesita de una mayoría calificada, es decir, de los 2/3 de la conformación total del Pleno. Estamos hablando de 91 votos. Y eso está más complicado, porque fíjense lo duro que fue llegar a los 75.
Y yo me imagino que más allá de esos 75 difícilmente van a conseguir. Entonces, si es que hay un veto parcial por parte del Ejecutivo, ese veto no contará con el número suficiente de votos como para ratificarse en los textos por parte del Pleno de la Asamblea, porque ahí hemos visto también posturas conservadoras que se oponían a la aprobación de la ley tal y como estaba trabajada por parte de la Comisión de Justicia. Vimos, y ayer conversábamos con ustedes sobre cómo las propias bancadas no han tenido un pronunciamiento unánime, no han sido orgánicos en estos casos, y en la mayoría de bancadas lo que han hecho es dejar, digamos, a consideración o criterio de cada uno de sus legisladores que voten de acuerdo a lo que les dicte su conciencia, ¿no? Por ejemplo, en UNES vimos quienes estaban a favor de la aprobación, quienes estaban en contra, entre ellas Pierina Correa, Sofía Espín, Ana María Raffo, entre otros, Luisa González, y quienes en cambio defendían la aprobación de la norma, como por ejemplo Pavel Muñoz, Paula Cabezas, Viviana Veloz, Yajaira Urresta, Gisela Garzón, que va a estar en unos minutos más adelante con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Mauricio Zambrano, etcétera. En Pachacutic lo mismo, visiones más conservadoras, visiones un poco más progresistas en materia de amplitud de derechos, en este caso derechos que tienen que ver con la decisión que podrían tomar las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo cuando haya casos de violación o ataque sexual. Y lo que nos queda es de eso, ¿no? Esperar, ver estos 30 días qué es lo que va a ocurrir, cuál será el pronunciamiento del presidente de la República sobre este tema. ¿Tenemos algo más para cerrar, profe? Nos quedan 2 minutos, cuéntenos. Ajá. Pedidos de juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y la Judicatura fueron calificados. Con una votación sorpresiva del primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, el Consejo de Administración de la Legislatura CAL calificó a trámite 2 pedidos de juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y uno contra el Consejo de la Judicatura. La decisión se tomó este jueves 17 de febrero, mientras los asambleístas de UNES y Pachacutic abrieron la posibilidad de retirar los pedidos de interpelación contra otras autoridades, como el Procurador General del Estado o el Consejo Nacional Electoral, para priorizar el del Consejo de Participación Ciudadana. En este marco, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, acompañado en conferencia de prensa con el oficialismo Creo, acusó a UNES, al Partido Social Cristiano y parte de Pachacutic de tramar una conspiración para remover a las autoridades de control en el país y pretender cooptar el Consejo de Participación Ciudadana. Lo denominó como una trilogía desestabilizadora y dijo que está encabezada por el expresidente Rafael Correa. La palabra tiene Alexis Moncayo en Pichincha Opina. Se nos queda corto el tiempo, pero como todo, ¿no? En este país, qué fácil resulta amoldar el análisis a partir del sesgo que tiene cada uno, ¿no? Villavicencio, primero, y hay que verlo, actúa como el jefe y vocero de la bancada de Creo. Dice que hay una trilogía desestabilizadora que es Correa, otra vez Correa, Nebot, Isa, ¿no? Y la facción de Pachacuti que está apoyando a Isa. Que quieren tomarse el Consejo de Participación y de paso hasta la Asamblea, creo que dijo. Pero no dice nada de la ilegalidad que cometió Hernán Ulloa. ¿Para qué? Para tomarse el Consejo de Participación. E ipso facto para reformar los reglamentos para seleccionar al Contralor. Es decir, se acomodan los discursos y se acomodan los relatos y las narrativas, los análisis de acuerdo al sesgo que tiene cada uno. Entonces, para Villavicencio lo que hizo Ulloa es absolutamente legítimo, aunque termina siendo ilegítimo e ilegal. Y empieza a relatar un supuesto intento de desestabilizar el Consejo de Participación y de paso hasta la Asamblea. Vamos a ver si es que eso es realidad. Pero acá lo de fondo es, y ahora se ha calificado un juicio político ya en contra de los 7 consejeros de participación. Y sí, eso conversábamos también con nuestro invitado ayer. ¿Por qué 4? ¿Por qué no los 7? Si finalmente termina siendo todo el organismo, los 7 que lo conforman,
los que no han dado lugar a la selección de autoridades de control, en un caso específico de Contralor. Se han demorado un montón de tiempo y no le han dado respuestas al país. Entonces, no es una cuestión de 1, de 2, de 3 o de 4. Son los 7 consejeros los que no le han dado respuestas al país. Es la nueva versión del que se vayan todos, ¿no? Y es también, digamos, un momento triste para este país porque la desinstitucionalización se sigue profundizando. Las instituciones no le dan respuestas a los ciudadanos, no le dan respuestas al país, y ahí están, ¿no? Fuego cruzado entre bancadas, entre asamblea y consejo, en fin.